Nadie estaba preparado para ver a Miss México salir de aquella sala con una expresión tan contenida que parecía tallada en mármol, como si la propia tensión del momento hubiera decidido posarse en sus hombros para probar que tan firmes eran de verdad. Porque, aunque muchos lo sospechaban desde hace días, nadie imaginó que el incidente que estaba por estallar colocaría al mismísimo jurado de Miss Universo en el centro del huracán, un huracán que no perdona y que siempre termina arrancando máscaras que parecían imposibles de mover. Y, claro, lo que pasó ahí dentro fue tan abrupto, tan inesperado y tan fuera de protocolo que, cuando las primeras voces empezaron a filtrarse, el mundo del certamen quedó congelado en esa mezcla incómoda entre incredulidad y vergüenza ajena. Sí, estamos hablando del momento exacto en el que uno de los jueces del Miss Universo terminó gritándole a Miss México, Fátima Voz, en pleno recinto oficial, justo después de su entrevista privada. Gritos cortantes, urgentes, y, según quienes estuvieron cerca, suficientemente tensos como para que el silencio posterior pesara como plomo. Pero empecemos desde antes, porque nada de esto se entiende si no nos situamos en el entorno en el que ocurrió. La semana de Miss Universo no es un desfile de pétalos rosados ni un viaje por un mundo de sonrisas perfectas. Es un proceso complejo, intenso y a veces agotador, donde se mezclan talento, presión, tiempo contado, intereses de muchos lados y, como no, egos más grandes que algunos países. La entrevista privada con los jueces es, sin exagerar, el corazón del certamen. Lo que ahí se diga, lo que ahí se observe, lo que ahí se intuya, pesa más que una caminata perfecta en traje de gala o un video promocional filmado con drones y mucha brisa artificial. Es el momento donde la candidata se sienta frente al panel y debe demostrar que no solo brilla por fuera, sino que tiene cerebro, criterio, templanza y propósito. Fátima Voz llegó precisamente a esa etapa con la calma estratégica que han visto quienes siguen su proceso desde el inicio. Ni arrogante, ni dubitativa. Simplemente sólida. De esas presencias que no necesitan gritar para hacerse notar. Y eso, claro, no cae bien entre quienes están acostumbrados a controlar narrativas. Algunos expertos en concursos lo describen como la clase de candidata que incomoda porque sabe quién es, y son pocas las personas capaces de entender que esa cualidad, más que una amenaza, debería ser una bendición para un certamen que presume modernidad, empoderamiento y voces fuertes. La entrevista empezó de manera normal. Los jueces saludaron, revisaron las notas previas, preguntaron por su trayectoria, por su plataforma social, por sus aspiraciones. Fátima respondió con un equilibrio admirable entre humanidad y claridad, sin adornos exagerados ni respuestas prefabricadas. Los presentes aseguran que su manejo emocional era evidente, tan natural que incluso uno de los jueces sonrió después de escuchar su explicación sobre la importancia del liderazgo femenino en contextos donde no siempre se les da espacio a las jóvenes. Hasta ahí, todo en orden. Profesional. Fluido. Correcto. Pero el aire cambia a veces con un movimiento imperceptible, o con la entrada de alguien que no debería intervenir pero lo hace igual. Y aquí entra en escena la sombra que lleva semanas rondando este certamen, M. Nawat, una figura que no forma parte del Miss Universo, pero que ha invertido mucha energía en hacerlo parecer lo contrario. La opinión pública lleva días observando cómo su nombre aparece en los rincones más inesperados. Comentarios punzantes en redes, indirectas que nadie pidió, comparaciones forzadas, críticas desproporcionadas y una extraña obsesión por bajar la presencia mediática de Fátima. Nada nuevo para quienes conocen su historial de polémicas, pero aún así sorprendente por la insistencia. Durante la mañana de esa entrevista, algunos miembros del equipo escucharon una conversación en la que se mencionaba su nombre y un supuesto intercambio previo con uno de los jueces. No quedó claro si eran opiniones, presiones o simples murmuraciones sin importancia. Pero lo cierto es que el ambiente cambió justo después de que Fátima terminó su intervención y se levantó para dirigirse hacia la puerta. Una asistente estaba ya lista para guiarla, como siempre se hace, porque el protocolo exige que ninguna candidata se quede sin acompañamiento. Todo normal. Todo igual que siempre. Hasta que no lo fue. El juez ubicado en la esquina derecha de la sala, un hombre conocido por su carácter impredecible, levantó la voz antes de que Fátima diera siquiera 2 pasos. Primero, un llamado brusco. Luego, un tono más alto. Y finalmente, un grito tan inesperado como impropio del entorno.
Le exigió que se moviera, que apurara el paso, que saliera del salón ya, como si estuviera estorbando, como si el tiempo del mundo dependiera de que desapareciera de su vista. Quienes estaban fuera escucharon la brusquedad del sonido y se quedaron mirando entre ellos en un gesto que decía más que cualquier palabra. La pregunta no es solo porque le gritó, sino que desencadenó una conducta tan fuera de lugar. Porque ni había retrasos, ni había urgencias, ni había motivo para la falta de respeto. Y, sin embargo, ahí estaba, cruzando la línea que el protocolo cuida tanto, la línea del trato digno. Si esto fuera un mercado, como diría cualquier latino que sabe lo que es pelear por un buen puesto para comprar frutas frescas, uno entiende el grito. Si fuera un estacionamiento lleno, también. Si fuera un evento deportivo donde todos gritan, se acepta. Pero en Miss Universo, donde cada movimiento está calculado, donde la cortesía es casi tan importante como el vestuario, ese grito retumbó con un impacto negativo instantáneo. Una especie de grieta que se abrió entre el profesionalismo esperado y la actuación real. Y esa grieta se hizo aún más profunda cuando varios asistentes empezaron a preguntar qué estaba pasando adentro. Fátima, en medio de la situación, mantuvo una compostura admirable. Giró apenas el rostro, lo suficiente para demostrar que había escuchado, pero no para confrontar. No valía la pena. No en ese espacio. No alimentando un conflicto cargado de energías que no le pertenecían. Dio un paso adelante y siguió caminando sin perder la postura, sin dejar que el temblor natural de un momento así le quebrara el gesto. Silencio absoluto afuera. Ni los flashes de las cámaras se atrevieron a sonar. Todos esperaban ver si su rostro revelaba el golpe emocional. Pero no. La mexicana salió con la dignidad intacta, como si ese grito fuera apenas un ruido molesto y no el intento descarado de desestabilizarla. Una candidata fuerte es un imán para quienes buscan protagonismo indebido. Especialmente cuando la narrativa de favoritismo empieza a rodearla. Y Fátima lleva días en ese pedestal incómodo donde la gente espera tanto de ti que cualquier paso en falso se amplifica, y cualquier intento de sabotaje encuentra eco inmediato. Pero lo que ocurrió en esa sala no fue un simple exabrupto. Fue un mensaje torpe, innecesario, para muchos, peligroso. Un recordatorio de que incluso en eventos que se presumen perfectos, existen fisuras humanas que, cuando se mezclan con intereses externos, pueden romper la armonía con sorprendente facilidad. El rumor sobre la relación entre el juez y M. Renawat se hizo más fuerte después del incidente. No porque alguien lo confirmara, sino porque las circunstancias alimentaron la sospecha. La actitud del juez no era típica. No era profesional. Y desde que M. Renawat empezó a lanzar indirectas hacia Miss México, su entorno parece haberse llenado de nubes densas que nadie logra disipar. Es como si la sombra de una rivalidad personal hubiera empezado a recortarse sobre un certamen que debería centrarse en la celebración, no en el conflicto. Y aquí es donde la historia toma otra dimensión. Porque lo ocurrido con Fátima no se queda en un simple momento desafortunado. No. Abre un debate urgente sobre el trato hacia las candidatas y la influencia externa en decisiones que deberían estar blindadas por ética y transparencia. ¿De qué sirve un concurso que habla de empoderamiento si sus propias participantes pueden ser maltratadas dentro de las mismas paredes que prometen cuidarlas? ¿De qué sirve hablar de equidad si a una candidata se le grita mientras está cumpliendo con el deber más importante del certamen? ¿Y de qué sirve presumir modernidad si viejas prácticas de presión y manipulación siguen filtrándose como agua por las rendijas? Aquí conviene hacer un paréntesis de esos en los que el narrador baja un poco la voz solo para enfatizar lo obvio. Porque, sinceramente, si ya estás flipando con lo que estás escuchando, suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación no lo verás en ningún telediario. Y no es broma. Esto apenas comienza. Volvamos a la escena. Cuando Fátima salió, varias candidatas que esperaban su turno se acercaron con discreción para preguntarle si estaba bien. No era necesario que contestara mucho. Su mirada lo decía todo. No estaba quebrada. No estaba derrotada. Estaba molesta, sí, pero sobre todo firme. Como quien sabe que el golpe no fue contra ella, sino contra lo que representa, un país con altas expectativas y una candidata que, guste o no, está sonando demasiado fuerte para algunos. La organización, por su parte, intentó apagar el incendio antes de que creciera.
Comentarios breves, caras tensas, explicaciones que no explican nada. Que si fue un malentendido. Que si no hubo intención. Que si el juez tenía prisa. Nadie lo creyó. Porque cuando un asistente está cumpliendo su función y guiando a la candidata hacia la salida, no hay razón para gritar. Cuando la candidata ya está moviéndose, no hay motivo para ordenar bruscamente lo que ya está ocurriendo. Y cuando hay cámaras por todos lados, medios atentos, equipos internacionales mirando cada movimiento, lo último que quieres es abrir la puerta al escándalo. Pero la puerta se abrió igual. Y aquí entra otro detalle importante. Este incidente alimentó un sentimiento que ya venía creciendo entre los seguidores del certamen, la percepción de que Fátima está recibiendo ataques constantes que parecen demasiado coordinados para ser casualidad. La campaña en redes, los comentarios ofensivos, las indirectas lanzadas desde cuentas estratégicas, los rumores que aparecieron justo después de que México empezó a escalar en favoritismo. Todo tiene una línea en común. Todo parece diseñado para desgastarla emocionalmente. Y aunque ella ha respondido con una madurez impecable, el desgaste existe. Y se nota. A veces en pequeños gestos. A veces en silencios más largos de lo normal. A veces en esa forma tan humana de respirar profundo antes de seguir hablando. Lo más irónico es que esos ataques, lejos de debilitarla, solo han fortalecido su impacto mediático. Porque nada atrae tanto la atención como una injusticia evidente. Y aunque algunos intentan minimizarlo, la audiencia global no es tonta. Sabe identificar cuando algo huele mal. Y aquí, sin duda, algo huele muy mal. La idea de que un juez se sienta con derecho a gritarle a una candidata plantea preguntas incómodas sobre el poder y sus límites. ¿Quién controla al controlador? ¿Quién vigila al vigilante? ¿Quién se asegura de que las decisiones se tomen sin interferencias externas? La respuesta debería ser sencilla. Pero en un certamen tan grande como Miss Universo, donde hay dinero, intereses, política, patrocinios y figuras públicas involucradas, la línea entre ética y oportunismo se pone borrosa. Y cuando esa línea se cruza, lo primero que se pierde es la confianza. Y sin confianza no hay certamen que se sostenga. Mientras todo esto ocurría, los seguidores de México explotaban en redes. No faltó quien comparara el grito del juez con un intento de romper psicológicamente a Fátima antes de la etapa decisiva. Otros hablaron de sabotaje. Otros de presión por favoritismos externos. Y otros, simplemente, de falta de profesionalismo. Pero en algo coincidieron todos. De entre todas las candidatas, muy pocas habrían aguantado el golpe emocional con tanta dignidad como lo hizo ella. Las horas siguientes fueron un caos silencioso. Los equipos de cada país murmuraban. Las asistentes intercambiaban miradas que decían, mejor no digas nada. Los jueces evitaban preguntas. La organización bloqueó ciertos accesos para evitar filtraciones. Pero cuando algo tan fuerte sucede, es imposible contenerlo. Alguien siempre lo cuenta. Y cuando se trata de Miss Universo, las historias salen volando como flechas. Uno de los detalles más comentados fue el rostro del juez segundos después del grito. No fue de arrepentimiento. No fue de nervios. Fue de irritación absoluta. Como si la presencia de Fátima lo incomodara. Como si quisiera que desapareciera lo antes posible. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. Y muchos aún apuntan a la influencia externa que lleva semanas rondando el evento. Un nombre que se repite más que un mal jingle publicitario cada vez que surge un conflicto. Ese nombre que, sin formar parte del Miss Universo, insiste en marcar territorio. Ese nombre que genera más ruido que luz, Mr. Nawat. Y aquí otro inciso de esos que suenan casi a confidencia. Si este tipo de revelaciones te tiene pegado a la pantalla, dale al botón de suscribirte, porque este canal es el único que te lo está contando sin filtros y sin miedo a las incomodidades. Que bastante falta hace. Sigamos. La tensión alrededor de Fátima se intensificó. Pero lo interesante de todo esto es cómo ella respondió. No con llanto. No con quejas. No con indirectas. Con silencio estratégico. Con profesionalismo. Con la claridad de quien sabe que, si se engancha en el drama, pierde. Y si se mantiene firme, avanza. Esa ecuanimidad sorprendió a muchos, incluso a quienes no la tenían en su lista de favoritas. Porque la resiliencia no se ensaya.
Se muestra. Varias integrantes del equipo de producción comentaron que, después del incidente, el ambiente cambió incluso entre el resto de las candidatas. Algunas empezaron a cuidarse más, a medir sus palabras, a observar con cautela cada movimiento del jurado. El incidente había sembrado un sentimiento colectivo de vulnerabilidad. Si le pasó a ella, ¿podría pasarle a cualquiera? Una candidata que estaba detrás de Fátima en el orden de entrevistas comentó en voz baja que sintió miedo cuando la llamaron a entrar. No sabía si se encontraría con un ambiente hostil o si sería víctima del mismo mal trance. Al final, su entrevista fue normal. Pero el impacto psicológico del grito ya había hecho su trabajo. Nadie salía tranquila. Y eso, en un certamen que presume organización impecable, es una señal preocupante. Pero volvamos a Fátima. Porque su historia no se detuvo en ese pasillo silencioso. Después del incidente, su equipo decidió reunirse en privado para evaluar la situación. No para victimizarla. No para exagerar. Sino para definir cómo posicionarse frente a una situación que podía afectar su concentración. La conclusión fue clara: seguir adelante. Con la frente en alto. Sin permitir que la narrativa externa contaminara su desempeño. Y esa decisión, curiosamente, la fortaleció aún más frente al público. Porque la audiencia no apoya solo a la mujer que brilla. Apoya también a la que resiste. Y esa resistencia fue evidente en cada aparición pública posterior. Su sonrisa no estaba quebrada. Su voz no temblaba. Su postura no había cambiado. Y su mensaje era el mismo: representar a México con dignidad. Pero algo sí cambió. Su presencia se volvió más intensa. Más sólida. Más consciente del impacto que tenía. No porque quisiera demostrar nada, sino porque el incidente reveló una verdad que pocos quieren admitir: cuando alguien intenta derribarte sin razón, es porque estás más arriba de lo que pensabas. Los expertos en concursos lo notaron de inmediato. Muchos comenzaron a mencionarla como contendiente directa al top 5. Otros ya la ven en la recta final. Y aunque el camino todavía es largo, su capacidad para mantenerse firme en medio del caos le ha ganado un respeto que ni el grito más estruendoso puede borrar. Mientras tanto, la organización se encuentra en un dilema incómodo. No pueden ignorar lo ocurrido, pero tampoco pueden reconocerlo abiertamente. Así que optaron por la clásica estrategia del silencio diplomático. Una estrategia que, en el fondo, solo deja claro que el problema existe. Porque cuando no se nombra algo tan evidente, lo único que se logra es intensificarlo. El público, por su parte, se divide entre quienes piden la destitución del juez y quienes exigen una investigación interna. Nadie quiere ver un certamen opacado por malos tratos, especialmente cuando se proclama defensor del empoderamiento femenino. El incidente generó preguntas difíciles que ni el mejor discurso institucional puede ocultar. ¿Puede una candidata recibir un trato así sin consecuencias para el responsable? ¿Existe algún mecanismo de supervisión real? ¿Cuánta influencia externa puede permitirse antes de que la imparcialidad quede en duda? Preguntas que en cualquier otro contexto serían teóricas, pero que ahora tienen un nombre y un rostro concreto. Fátima Voz. México. Y un juez cuya identidad ya discuten en cada rincón del mundo pageant. El incidente también abrió un debate paralelo sobre la importancia de la salud mental durante los certámenes. Porque las candidatas enfrentan expectativas gigantescas, presión constante, escrutinio global y ahora, al parecer, también faltas de respeto de quienes deberían garantizar un ambiente seguro. No es la primera vez que algo así ocurre, pero sí es una de las primeras veces en que un caso se hace público tan rápidamente. La realidad es que el camino hacia la corona no es un cuento de hadas. Es un campo donde la resiliencia vale tanto como la belleza, donde el aplomo pesa más que la sonrisa perfecta y donde la capacidad de enfrentar injusticias silenciosas puede convertirse en el arma más poderosa. Y aunque nadie debería vivir ese tipo de momentos, también es cierto que la historia de una reina se construye tanto con luz como con sombras. Si México logra avanzar hasta la final, este incidente será recordado como uno de los momentos definitorios. No porque la víctima lo haya buscado, sino porque supo manejarlo con altura. Porque cuando una reina responde a un ataque con dignidad, se gana un espacio que ningún juez puede arrebatarle. Y si no avanza, el público recordará igual lo ocurrido.
Porque una injusticia no desaparece cuando alguien la ignora. Permanece en la memoria colectiva y alimenta un debate necesario sobre la forma en que tratamos a quienes representan no solo su belleza, sino sus valores. En las próximas horas, la conversación seguirá creciendo. Las especulaciones continuarán. Las miradas hacia ese juez serán inevitables. Y el nombre de M. Renawat volverá a aparecer en cada teoría que intenta explicar lo inexplicable. Pero lo que ya no podrá revertirse es el impacto de lo ocurrido. Porque los gritos pueden asustar, pero también pueden despertar conciencias. Y en este caso, despertaron a miles. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya entendiste por qué este suceso está marcando la edición 2025 del Miss Universo. Y si quieres seguir enterándote de todo lo que está pasando detrás del telón, ya sabes qué hacer. Suscríbete, porque lo que viene es aún más fuerte. Al final del día, lo más importante no es quien gritó, sino quien no se dejó derrumbar. Y en esta ocasión, esa figura es clara. Fátima Voz salió de la sala con la misma dignidad con la que entró. Y eso, en un mundo donde tantos intentan apagarte, es exactamente lo que hace brillar a una verdadera reina.